bendecir una vez más. Señor, muchísimas gracias porque estamos aquí, porque hemos dispuesto en nuestro corazón reunirnos una noche más, aprender acerca de tu palabra, acerca de todo lo bueno, maravilloso que nos has dejado, porque todo es bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos allí en la Biblia tanta bendición para recibir y que muchas veces por no leerla nos perdemos tanta bendición. Por eso en esta noche ponemos en tus manos la dirección de esta clase, que todo salga bien, que mi esposo pueda hablar con tranquilidad y con claridad y que podamos entender y recibir como padres y como familiares tanto amor de parte de Dios y de parte del pastor Alonso al preparar su clase para esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Señor, amén, Señor. Gracias, Dios eterno. Bien, 10 promesas en oración. La semana pasada estuvimos viendo 9 promesas. Estuvimos viendo la salvación, la provisión, y hoy corresponde las otras 10. Les tengo una buena noticia. Vamos hasta 65 promesas. Es decir, nos quedan por lo menos 4 o 5 clases más. Comenzamos. Promesa número 11. El Espíritu Santo en ellos. ¿En quién? En nuestros hijos. El derramamiento del Espíritu de Dios. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Isaías 44:3. La experiencia más importante de todo hijo o hija que puede tener nuestros hijos es experimentar un encuentro real y personal con el Dios vivo. Si usted ya tuvo ese encuentro personal con el Señor, ya se pudo encontrar con Él, ya le pidió perdón, ya siente usted que el Espíritu de Dios está en usted, ha cambiado su vida de adentro para afuera de una manera sobrenatural, ahora nuestros hijos van a tener que también experimentar lo mismo, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y por más que usted tenga sus hijos y ore por ellos, ellos van a necesitar ese encuentro personal, y si usted los puede guiar a sus hijos o hijas a ese encuentro, muchísimo mejor. Los niños no tienen la oportunidad de escoger si van o no a la escuela dominical. Los niños van a la escuela dominical porque papá y mamá son los que mandan en la casa y el niño obedece. Cuando los papás van al templo, a un culto, y los hijos se quedan, la pregunta es, ¿qué se quedan haciendo? ¿Verdad? Estamos hablando de adolescentes, de niños hasta los 12, 13 años. La pregunta es, ¿qué se quedan haciendo esos niños en la casa mientras papá y mamá están en el culto? Entonces no se vale. Si están bajo la cobertura de usted, su obligación es que el niño vaya a la escuela dominical. Eso tiene que ser sí o sí, no tiene discusión. Ahora, no es suficiente que los hijos vean la realidad de Dios en las vidas de sus padres, que nos vean orando, que nos vean cantando, yendo al templo, leyendo la palabra y un comportamiento ejemplar. Eso no es suficiente. Ellos tienen que experimentar lo mismo que nosotros. Si estamos sedientos de Dios, el Padre promete hacer esto, derramar el agua viva de su Espíritu en las vidas de nuestros hijos. Entonces, a esto le apuntamos, a que los niños, los hijos de nosotros también tengan esa oportunidad de poder escuchar del Espíritu Santo, de la palabra y de todos estos asuntos, no solamente viendo a los papás, sino que ellos también escuchen allá. Dios ha prometido que Él estará con la generación de los justos, según el Salmo 14:5. Por lo tanto, si tenemos sed de justicia y andamos por el camino de los buenos, Proverbios 2:20, Dios promete estar con nuestros hijos e influir sus vidas con la presencia del Espíritu Santo. Claro que nuestros hijos deben tomar la decisión personal, como lo hemos dicho ya, de aceptar a Jesús como el Salvador y que pueda vivir en sus corazones. Pero hasta que no ocurra ese renacimiento espiritual, aparentemente nuestra decisión de servir a Dios hace que su Espíritu se mantenga con ellos de una manera especial, atrayéndolos a Él. Es decir, si nosotros tenemos el Espíritu Santo y estamos consagrados a Dios y poco a poco vamos creciendo, vamos mejorando, somos mejores personas, nuestros hijos van acercándose cada vez más a tomar esa decisión personal
con Cristo para que pueda vivir en sus corazones y ocurra ese renacimiento espiritual del que hemos hablado tanto. Entonces, nuestra decisión de servir a Dios hace que el Espíritu de Dios se mantenga con ellos y los atraiga. Cuando ellos ven al papá sirviendo de ujier en la puerta del templo, ellos también van a querer algún día servir. Si ellos ven al papá en el altar predicando o tocando el piano, cantando, ellos se verán atraídos también por el servicio. Bien, entonces vamos a orar para que esta promesa, la número 11, sea una realidad, que haya un derramamiento del Espíritu de Dios sobre ellos. Si ya lo hubo sobre nosotros, entonces ahora que venga sobre ellos también. Entonces le voy a pedir al favor a Marta que ore, y usted, por favor, cuando mi esposa lea, te digo que cuando y hay una rayita, entonces vamos a mencionar el nombre de nuestros hijos. Usted menciona ya el nombre de sus hijos y nosotros aquí el de nosotros. Entonces acá Marta va a leer, aquí hay una rayita, dice: te pido que cuando Mauro y Andrés comiencen a buscarte y a tomar de su presencia, esta agua espiritual se convierte en un poco, y usted menciona ya a sus hijos. Adelante, hermana Marta, entonces lea por favor esta declaración de la promesa número 11. Amén. Señor, tengo sed de ti. Te pido que tu agua viva llene mi alma y fluya también a través de mis hijos Mauro y Andrés. Declaro que su vida jamás será un desierto, sino que florecerá con la belleza del Señor y producirá frutos para tu reino. Tengo sed de justicia, por eso sé que tu presencia siempre estará cuidando, guiando e instruyendo a mis hijos Mauro y Andrés en cada situación. Te pido que cuando Mauro y Andrés comiencen a buscarte y a tomar de tu presencia, esta agua espiritual se convierta en un pozo que fluya a través de ellos para la vida eterna. Amén. 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 Gracias, Señor. Así es. Pedimos un derramamiento del Espíritu de Dios sobre nuestros hijos, en el nombre del Señor. Promesa número 12. El derramamiento de la bendición de Dios. La misma cita bíblica nos dice: pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré de mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Isaías 44, 3 y 4. En este pasaje Dios promete derramar dos cosas. Número 1, el Espíritu Santo y su bendición para aquellos que tienen sed de Él. Entonces, y la bendición. Entonces, una bendición es un beneficio. Una bendición. Apaga tu micrófono, Marta. Una bendición es un beneficio. Una bendición es un beneficio divino que genera felicidad, plenitud o realización en la vida de una persona. Mire por favor la importancia que tiene la expresión Dios te bendiga. ¿Por qué razón? Porque estamos invocando a Dios y estamos diciéndole que Dios traiga un beneficio que genere felicidad, plenitud o realización en la vida de una persona. Yo tengo por experiencia, en unos días pasados, escuchaba por aquí cerca de donde nosotros vivimos, hay un expendedor de drogas, de marihuana, y me daba a mí mucha rabia que cada vez que entregaba el paquete de marihuana le decía al comprador: Dios te bendiga. Y andaba yo enojado con eso, decía, pero ¿cómo es posible? Y un día hablando con un pastor le conté, le dije: pastor, estoy más enojado porque tenemos cerca un expendedor de drogas y cada vez que vende la droga, él le dice Dios te bendiga y entrega el paquete. Y me dice: ¿por qué se preocupa, pastor Alonso? Si el Dios que él está invocando es el Dios de la droga, es el Dios del vicio, es el Dios de la marihuana, de la cocaína, de todas esas cosas. No es Jehová, el yo soy, el gran yo soy, el Dios nuestro. Entonces ahí comprendí que no todo el que te diga Dios te bendiga está invocando a Jehová de los ejércitos para que te dé una bendición. Entonces muchos lo hacen a manera de burla, a manera de tomar el nombre del Señor en vano. Que Dios te bendiga.
cosas así, ¿verdad? Eso lo escuchamos muy seguido. Y nosotros también cuidar nuestra boca para soltar la bendición sobre quien de verdad nosotros querramos que sea la bendición. Entonces, Dios promete aquí no solo el Espíritu Santo, sino también su bendición. Prosperarán como la hierba regada, dice la palabra. Cuando Dios derrama su bendición sobre nuestros hijos, podemos estar seguros de que sus necesidades físicas, atención, materiales, mentales, emocionales y espirituales serán satisfechas. Los hijos bendecidos son hijos felices, no tienen personalidades fragmentadas ni vacíos en sus vidas. Pasarán por circunstancias, claro que sí, pasarán por desprecio, por situaciones, desamores y otras cosas, pero siempre que Dios derrame de su Espíritu Santo y de su bendición sobre nuestros hijos, ellos estarán colmados y satisfechos y sobre todo realizando y cumpliendo el propósito con el que ellos nacieron. Dios tienden a buscar traspasar su bendición a otros para que esta bendición pueda llenar la tierra. Es decir, no solo se quedan con la bendición que reciben, sino que además también traspasan la bendición hacia otras personas. Y qué mejor que traspasar, por ejemplo, una palabra de esperanza o el plan de salvación, o también orar por otra persona. A mí me gusta mucho cuando veo padres que conquistaron a sus hijos para Cristo y después esos hijos los vemos enseñando, predicando. En algunas ocasiones, nosotros cuando recibimos a Cristo en Cúcuta, hace ya 28 años, el hombre, el hermano que nos bendijo, presentándonos el plan de salvación y enseñándonos las primeras doctrinas, él ahora tiene su hijo, que es es nada más y nada menos que el director del Seminario Bíblico de Cúcuta. Entonces, imagínese usted ser el papá del director del Seminario Bíblico. Imagínese qué bonito poder experimentar esto. Y esta es una de las promesas de Dios, y nosotros debemos creerla, creer de todo corazón que estas promesas pueden ser para nuestros hijos. Nos vamos a llevar grandes sorpresas cuando veamos a nuestros hijos sirviendo al Señor y sobre todo afectando vidas también. Entonces vamos a orar por esta promesa. Por favor, Marta, lea, y los hermanos allá entonces mencionan a sus hijos. Adelante, por favor. Prenda el micrófono. Señor Dios, te agradezco por fe, por la bendición que derramas sobre mis hijos Mauro y Andrés. Permite que esta caiga como lluvia desde el cielo. Sé que esta bendición divina se hará evidente en cada aspecto de sus vidas, físico, mental, material, social, emocional y mental. Tu palabra declara que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Gracias por enriquecer la vida de mis hijos Mauro y Andrés con todos los beneficios que has prometido en tu palabra y coronar sus vidas con lo mejor que el cielo puede proveer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Así, Señor, tú serás el proveedor de las bendiciones de nuestros hijos, de los hijos de mis hermanos en Cristo Jesús. Promesa número 13. Crecimiento espiritual. Hijos únicos y extraordinarios. ¿Cuántos quieren tener hijos únicos y extraordinarios? Pues derramaré agua para calmar tu sed y regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Otra vez, Isaías 44, 3 y 4. Cuando los padres permanecen en la verdad, su relación con Dios produce ríos de agua viva. No es difícil permanecer en la verdad. Es mucho más difícil permanecer en la mentira, en el engaño. Porque el que peca tiene que ingeniárselas, tiene que hacer trampa, tiene que buscar una estrategia para pecar. Entonces es más difícil pecar que permanecer en la verdad. Cuando los padres permanecen en la verdad, entonces fluyen
de manera continua hacia la vida de nuestros hijos, esos ríos de agua viva. Esto los nutre espiritualmente y los ayuda a crecer. Precisamente hoy, uno de nuestros hijos en el almuerzo pidió una explicación teológica, porque no había comprendido una enseñanza y Dios nos dio la oportunidad de conversar ese tema, de una interpretación sobre el libro de Job. Entonces, que las conversaciones de nosotros ayuden a ellos a crecer. Cuando a nosotros tomamos las conversaciones equivocadas para juzgar, para criticar a una persona, a una congregación, criticar el grupo de danzas, criticar a los hermanos o al pastor, estamos decreciendo, estamos apagando el fuego del Espíritu de Dios en nuestros hijos. Entonces, las conversaciones buenas, los cánticos, los salmos, la lectura de la palabra, las explicaciones teológicas, como les decimos que hoy ocurrió, eso los ayuda a crecer. Recordemos que los hijos son regados constantemente con el ejemplo de sus padres y la educación que les imparten, y como resultado ellos crecen en Dios. De hecho, los árboles no paran de crecer. La Biblia dice que Juan el Bautista e incluso el Señor Jesús crecían y se fortalecían en espíritu cuando eran niños. Usted encuentra en Lucas 1:80 y en Lucas 2:40. Los descendientes de los justos prosperarán como sauces en la ribera de un río. Las hojas colgantes de los sauces nos recuerdan nuestra necesidad de ser humildes delante de Dios y de inclinarnos delante de Él de manera sumisa en adoración. En este pasaje, nuestra semilla es presentada así, pero el sauce también habla de hijos únicos y extraordinarios que sobresalen en los dones y el llamado que han recibido en sus vidas. Son hijos que resaltan entre la multitud, como los sauces contrastan contra el pastizal. Hay algo muy difícil que nuestros hijos han experimentado, y es ser hijos de pastor. La congregación espera que sean hijos perfectos, que sean únicos, que sean extraordinarios, y Dios ha dado gracia para que estos muchachos sean de buen ejemplo. El asunto es que con qué agua estamos regando la vida de nuestros hijos, con qué clase de material es lo que nosotros aportamos allí para que nuestros hijos tengan un crecimiento. A veces queremos que nuestros hijos sean únicos y extraordinarios, pero no los apoyamos. No los apoyamos en tomar un curso extra porque creemos que no tenemos dinero. No los apoyamos en desarrollar algún proyecto, no los apoyamos, y entonces ellos se van apagando y esos sueños se van apagando. Qué bonito cuando haya la oportunidad de brindar nuestro apoyo moral, económico, espiritual, orar por ellos y presentarles un ejemplo de vida, de modo que ellos puedan ser hijos únicos y extraordinarios. Sus hijos son únicos, nadie más se parece a ellos. La huella digital que ellos tienen no la tiene nadie más. El mapa del ADN que ellos tienen no lo tiene nadie más. Sus hijos no son como otra persona, son exactamente igual a como Dios los diseñó, sin parecerse a nadie. Sencillamente son personas únicas y con proyectos únicos. Así que ellos son ya, de hecho, por el solo hecho de ser únicos, ya ellos son extraordinarios. Escúcheme, hermana, hermano, usted tiene unos hijos únicos y extraordinarios y son de gran estima para el Señor. Hermana Marta, por favor, declare en oración. Señor, sé que mis hijos Mauro y Andrés crecerán delante de ti y que serán humildes, sumisos y adoradores de tu nombre durante toda su vida. Esto lo declaro porque tú has prometido derramar tu espíritu y tu bendición sobre mis hijos, y así sucederá. Mis hijos Mauro y Andrés crecerán en las cosas de Dios y se alimentarán del constante fluir del río de la presencia de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, así es, así será. Ellos crecerán en las cosas de Dios y habrá un alimento constante espiritual. Promesa número 14. Promesa número 14. Y todos tus hijos
serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54:13. En un sentido profético y simbólico, podemos decir entonces que una promesa para los hijos de la Nueva Jerusalén es una promesa para los hijos de aquellos que componen a la novia, a la ciudad que representa. Cuán reconfortante saber que Dios mismo enseñará a nuestros hijos. Lo más que podemos hacer nosotros es ayudarlos a entender los misterios del reino de Dios. Podemos llenar sus mentes con información, pero solo Dios puede llenar sus corazones de revelación. Algo que Él promete hacer en este pasaje les concederá discernimiento sobre el carácter humano y les enseñará cómo ser exitosos en cada aspecto de sus vidas. Es decir, nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos todas las cosas, ponerlos en la universidad, ayudarles a que tengan programas de educación extras, todo lo que hablábamos en el capítulo anterior. Saber que si Dios a nosotros nos enseña, nosotros también nos podemos enseñar a ellos, pero es Dios quien llena allí sus corazones. Nosotros le damos una información, los apoyamos para que reciban esa información, pero solo Dios puede llenar sus corazones de revelación. Es algo que el Señor promete en este pasaje. Les dará el discernimiento sobre la condición o el carácter humano y les enseñará a ser exitosos. Solo Dios. Nosotros instruimos con el ejemplo, instruimos con la palabra, pero el Espíritu Santo llena sus corazones para que ellos sean exitosos. Declaración de oración. Adelante, Marta. Señor, sé que nadie viene a ti a menos que el Espíritu Santo lo atraiga. También sé que cuando esto ocurre, tu Espíritu comienza a dirigir a la persona paso a paso hacia la verdad. Demando este tipo de instrucción divina para mis hijos Mauro y Andrés. Declaro que el Espíritu de sabiduría, Efesios 1:17, abrirá los ojos de mis hijos Mauro y Andrés a la verdad y les revelará aún lo profundo de Dios, 1 Corintios 2:10. Sé que también le enseñarás a Mauro y Andrés cómo tener relaciones fructíferas y dirigidas por ti, y le darás a ellos una vida exitosa en todos los aspectos. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, había una tendencia, y era que el que se convertía a Cristo tenía que dejar el trabajo, tenía que someterse a una vida austera de abandono, sin tener derecho a comprar un carro bonito, a tener una casa bonita. Todo tenía que ser austero, todo tenía que ser pobre, porque se asociaba la pobreza con la humildad. Y la pobreza no se puede asociar con la humildad, por cuanto la humildad es una condición del corazón. El ser humano con un corazón humilde no necesariamente tiene que andar vestido de andrajos o con los zapatos rotos, de ninguna manera. Entonces, el Espíritu Santo atrae a las personas y también les llena de sabiduría, pero también los enseña a ser exitosos. Conozco empresarios que llegaron a ser grandes empresarios solo cuando llegaron a Cristo. Ahora, porque estoy afectado a la garganta, tengo un testimonio, pero es un poquito largo, pero lo voy a dejar para contarlo para el viernes de la vigilia. Promesa número 15. Promesa número 15. Una gran paz. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54:13. Tener paz es tener tranquilidad en la mente y el corazón. No significa tener una vida libre de estrés, sino mantener una actitud serena, incluso en medio de circunstancias traumáticas. Jesús es llamado el príncipe de paz, Isaías 9:6. Cuando Él es invitado a reinar en el corazón, trae muchos dones consigo
incluyendo su paz. Él promete a sus seguidores: mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón. Juan 14, 27. En nuestro versículo de hoy, Dios promete paz abundante en las vidas de nuestros hijos. Esta es una paz que va mucho más allá de una simple emoción humana. La Biblia describe como paz en el Espíritu Santo, Romanos 14, 17, y como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4, 7. Por algo Isaías 54, 13 la describe como una gran paz. En este mundo lleno de conflictos, cuán necesaria nos resulta esta promesa salida de los labios del Todopoderoso. Aquí yo quiero decir que no hay nada más terrible para un papá, para una mamá, ver que sus hijos no tengan paz, que estén desesperados, que estén angustiados, salen y entran, van y vienen, no se hallan en ninguna parte, desesperan a los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque no tienen paz. Pero cuando tienen un encuentro con Cristo, uno de los dones que el Señor trae para usted y para mí y para nuestros hijos es que nos llena de paz. Y es una paz que el mundo no nos puede dar. Es una paz que no nos produce los regalos. Es una paz que no nos produce conquistar metas. No. Es una paz que uno no tiene ni siquiera cómo explicarla. Que aún pasando por un momento de gran dificultad, uno tiene paz en el corazón. Y esa es la paz que Dios nos ha traído. Vamos a proclamar en esta noche esta promesa número 15, que Dios traerá una gran paz al corazón de nuestros hijos. Adelante, Marta. Señor, creo que en lo que tu palabra promete, de que me extenderás tu paz como un río, Isaías 66, 12, y que esta paz fluirá hasta alcanzar también el alma de mis hijos, Mauro y Andrés. Te pido que protejas a Mauro y Andrés de aquellas cosas que crean estrés, conflictos y ansiedad en el corazón. Que Mauro y Andrés siempre tengan paz para con Dios, Romanos 5:1, una relación armoniosa contigo, y que la paz de Dios, Filipenses 4:7, siempre more en su ser. Tu palabra declara que tú eres el Dios de paz. Te pido que Mauro y Andrés se entreguen tanto a tu naturaleza pacífica que se conviertan en un medio para transferir este maravilloso don a otros, que de esta manera cumplirán Con el llamado. Con el llamado a un ser, cumplirán con el llamado a ser unos pacificadores en la tierra, Mateo 5:9, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, saben que cuando terminemos estas 65 promesas, usted va a tener 65 puntos para orar por los hijos, porque a veces oramos por ellos: Señor, guárdalos, protégelos, provéeles, y ya como que no sabemos qué más orar, ¿verdad? Pues cuando terminemos estos jueves de estas 65 promesas, usted va a tener consigo 65 puntos para orar por sus hijos. ¿Qué le parece a usted? Precioso, ¿verdad? Bien. Promesa número 16. Justicia impartida. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmos 103, 17. Promete la justicia de Dios, y no solo la que ata a los asuntos humanos, es transferida a los hijos de los que temen al Señor. Este maravilloso don de la justicia viene como respuesta a la fe, Romanos 5, 12 al 21. Me voy a permitir buscar Romanos 5, 12 al 21 y lo voy a leer aquí para de una vez ahí quedar completico. Romanos 5, 12 al 21. Permítame, lo busco. Romanos. ¿Qué se hizo? 5 y leo del 12 en adelante. Dice así: Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa por el pecado. Número 14. Sin embargo,
desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro. 15. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, a Jesucristo. Adán pecó y eso trajo condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva la aprobación de Dios. 17. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha razón tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Así como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un solo acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida a todos. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores, pero de la misma manera un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por la verdad, por Dios. La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuando más aumentó el pecado, aumentó más el generoso amor de Dios. Y el 21 dice, el pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida. Entonces aquí vemos la justicia de Dios aplicada en la persona del Señor Jesucristo para nosotros. Nosotros no podíamos justificarnos por nuestra propia condición. Nadie se puede justificar por obras, nadie. El único que nos justifica es el Señor Jesús. Y el único objeto que nos justifica es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces hacemos bien en creer que así como Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia, nosotros fuimos justificados por el Señor Jesucristo. Obviamente los descendientes de Abraham no heredaron automáticamente esta impartición de justicia de parte de Dios, solo por haber nacido del linaje de Abraham, pero sí heredaron el conocimiento de cómo tener acceso a esta maravillosa oportunidad. Lo mismo ocurre con nuestros hijos. Mientras los partidarios de la mayoría de las religiones mundiales luchan por alcanzar el vago objetivo de la justificación por las obras, los padres cristianos pueden enseñarles a sus hijos a fundamentar su fe en la cruz, donde a Jesús, por nosotros, Dios lo trató como a pecador para que recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, la promesa de la justicia impartida alcanzará a nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hemos llegado a Cristo por la justificación de nuestros pecados en la cruz del Calvario, y así como los descendientes recibieron también la oportunidad del conocimiento, nuestros hijos también recibirán el conocimiento de poder entregar su vida a Jesús y de esta manera formar parte de la justificación, de la gente justificada. Así que todo lo que nuestros hijos reciban en esta misma oración que estamos haciendo a esta hora será parte de lo que el Señor tendrá con ellos más adelante cuando tengan su propio encuentro personal con el Señor Jesús y así sean justificados. Adelante, Marta. Señor Dios, primeramente te pido que mis hijos entiendan la justicia que se obtiene como un don de Dios. También te pido que ellos tengan acceso a esta justicia por fe y que respondan viviendo una vida recta delante de ti cada día. Te pido que Mauro y Andrés tengan hambre y sed de justicia, Mateo 5:6, y como resultado sean llenos de frutos de justicia, Filipenses 1:11, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí voy a meter un paréntesis para hablar lo siguiente. He oído algunas personas de iglesia que dicen así: cuando yo voy a salir a la calle, me pongo la armadura de Dios y salgo y me voy a trabajar. Y esto es traído del catolicismo romano. Esto es como echarse la bendición, esto es como mojarse las puntas de los dedos en una pila para creer que eso le brinda protección. Entonces, el creyente o el cristiano dice: no, yo salgo a la calle y me cubro con la armadura de Cristo.
haciendo alusión a la armadura de Efesios 6 que Pablo describe cuando estaba en la cárcel. Pero esto no es un fetiche, esto no es un escapulario, no es una camándula, esto no es un rosario, esto no es un santo que usted puede meterse la estampa en el bolsillo y le protege, no. La armadura de Dios tiene como implicación el aplicar la justicia en usted. Es decir, que si usted dice que verdaderamente está revestido de la armadura de Dios, lo primero que tiene que hacer es practicar la justicia. ¿Y cuál es la justicia? La justicia es no torcerse ni a la derecha ni a la izquierda y actuar justamente en todas las ocasiones. Ser justo en todos los momentos. Una persona que critica no está siendo justo. Una persona que miente o engaña no es justo. Una persona que maldice no es justo. Ha sido justificado, pero no está practicando la justicia. Entonces, no es que usted salga a la calle revestido con el poder de la armadura de Dios. Si va a decir que verdaderamente sale revestido con la armadura de Dios, entonces va a ir a predicar la palabra, va a ir con el cinturón de la justicia, con la espada con el escudo de la fe. Entonces su fe es inquebrantable, nada le va a doblegar. Es decir, esto es solamente un ejemplo de lo que Pablo nos podía enseñar mirando al soldado romano que lo tenía en la cárcel, y él describía cómo el creyente debe revestirse, pero aplicar en el sentido práctico de hacer la obra verdaderamente de la justicia. No es decir, sí, yo soy justo, pero por detrás estar cometiendo injusticia. Y creo sinceramente que todos durante el diario vivir cometemos en un momento determinado alguna injusticia. Entonces seguimos con la promesa número 17. Promesa 17, esperanza de restauración. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Jeremías 31:17. Esta era primeramente una referencia a los hijos de Israel que fueron llevados como prisioneros en el cautiverio de Babilonia. Esclavizados en una nación extranjera, deseaban ser libres para ver a sus hijos regresar algún día a la tierra prometida. Dios testifica en este pasaje. ¿Quién testifica? Dios, de que sus promesas, sus esperanzas se harían realidad. Esta promesa también puede ser demandada en un sentido espiritual para aquellos hijos de padres cristianos que se han apartado del camino. Para los hijos que están en desobediencia, los hijos que están descarriados, aquí puede aplicarse esta palabra. Aunque sus hijos hayan sido llevados a la esclavitud del mundo, del consumo, del vicio, de un estilo de vida del mundo, ellos están de alguna manera atados por el pecado. Los padres consagrados pueden confiar en que serán traídos de regreso a su propia tierra. Hoy veía a un joven con un aspecto muy de mundo, muy una vestimenta, la manera como hablaba. Aquí les dicen a la palabra ñero, es decir, una persona del bajo mundo, de un lenguaje vulgar, un lenguaje ordinario, y su vestimenta, su aspecto terrible. Y él decía, yo nací en la iglesia cristiana y yo prediqué la palabra. Entonces le decían, pero usted algún día va a volver. Dijo así, dijo, yo tengo la seguridad de que estoy atado a la iglesia cristiana por las promesas que recibieron mi papá y mi mamá. Y yo veía un personaje que puede ser despreciado por su aspecto, por su manera de vivir, por su lenguaje, por la manera de ser, pero tiene más convicción que cualquiera de nosotros. Él sabe que en este momento está separado de Cristo, pero que Dios no lo va a llevar, no lo va a permitir morir antes que él vea la restauración de su alma. Y me pareció espectacular, me pareció genial. Y es lo que estamos leyendo aquí. En otro sentido, la promesa se aplica también a todos nosotros. En ella se celebra nuestra esperanza de que regresaremos a la perfección del paraíso original, la tierra del jardín del Edén y la intimidad que nuestros primeros padres tuvieron con Dios. Pero nuestros hijos están atados en el buen sentido a la consagración,
y a que el Espíritu Santo los va a tomar un día y los va a usar para la extensión del reino de los cielos. Por eso, si su hijo está descarriado, si su hijo no ha querido entrar todavía al redil, si su hija está en rebeldía porque está en la adolescencia, si su hijo no quiere ir a la iglesia, si su hija rechaza de pleno el evangelio, lo siento mucho, pero por la promesa de Dios para nosotros, ellos también verán un día la gloria de Dios. Alguien que diga amén a esta preciosa promesa. Adelante, hermana Amén. Marta, por favor. Marta, adelante. Señor, mientras haya un Dios en el cielo, hay esperanza. Y si en algún momento Mauro y Andrés se apartan de tu voluntad, o si esto ya ha ocurrido, declaro que ellos regresarán a la tierra de la verdad. Te pido que Mauro y Andrés gocen de la bendición de morar en la tierra prometida espiritual, un lugar colmado tanto de las promesas de tu palabra escrita como de aquellas promesas vivas que tú has proclamado sobre su vida. Y lo más importante, declaro que cuando tú regreses en gloria, Mauro y Andrés experimentarán la restauración de la perfección del paraíso. En el nombre de Jesús, amén. Entonces recordemos, hay una esperanza de esta promesa, que ellos, nuestros hijos, verán a Dios, que nuestros hijos compartirán el cielo con nosotros. Ay, pastor, pero usted no sabe ahorita mi hijo dónde está metido. No, yo no sé, pero el Espíritu Santo sí sabe dónde está metido y lo está cuidando porque no le va a permitir partir de esta tierra antes de que la promesa se haga una realidad. Promesa número 18, ya vamos terminando. Portadores ungidos de fruto. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Salmos 128:3. Esta maravillosa promesa tiene tres aspectos importantes. Nos dice que los hijos de los justos, o sea de nosotros, serán, número 1, portadores de fruto. Las plantas de olivo producen fruto. Simbólicamente esto significa que los hijos del pueblo de Dios producirán fruto. Serán portadores de los frutos del Espíritu, el carácter de Dios, los frutos de buenas obras y frutos de almas ganadas para el reino de Dios. Juan 4:36, Gálatas 5:22-23, Efesios 5:9, Filipenses 4:17. Segundo, serán espiritualmente fuertes. El primero, que son portadores de fruto. El segundo, espiritualmente fuertes. Las plantas de olivo son plantas fuertes que pueden crecer en terrenos rocosos y escabrosos. Los hijos de los justos serán entonces capaces, por la gracia de Dios, de sortear los terrenos rocosos y escabrosos que les toque enfrentar en la vida. Y número 3, ungidos. El aceite de oliva es un fuerte símbolo bíblico de la unción del Espíritu Santo. La unción es incluso presentada como óleo de alegría en el Salmo 45:7 y en Hebreos 1:9, y óleo de gozo en Isaías 61:3. Dios promete que los hijos de los justos serán portadores de unción y que manifestarán el poder de Dios al ministrar a otros la verdad. Adelante, Marta. Señor Dios, según el Salmo 128:3, mis hijos serán como una planta de olivo en mi mesa. Es decir, Mauro y Andrés producirán mucho fruto y serán una bendición para otros y una alabanza viva a Dios en la tierra. Cuando les toque enfrentar lugares rocosos y escabrosos en la vida, sé que mis hijos serán capaces de resistir con tu ayuda. Declaro que el óleo de alegría, la unción de tu Espíritu Santo, fluirá poderosamente a través de Mauro y Andrés para expandir el reino de Dios en este mundo. Declaro estas cosas consciente de que tu palabra no regresa vacía, sino que se cumplirá lo que has prometido. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, promesa número 19. Promesa número 19. Santos ante el Señor. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 1 Corintios 7:14.
Esta es una promesa reconfortante, especialmente para aquellos hogares divididos en los que uno solo de los padres sirve a Dios. Primeramente, el cónyuge incrédulo es santificado, apartado para Dios por el compromiso de la otra parte. Esto no significa que los pecados le son perdonados aunque no se haya arrepentido. Significa que la persona está consagrada a Dios gracias a la fe y consagración de su cónyuge. Pareciera que por ese motivo Dios está dispuesto legalmente a considerar de una manera especial a esa persona. Igualmente, los hijos de esta unión son considerados santos ante el Señor, separados del mundo y dedicados al Padre. Por supuesto, para que estos hijos reciban el beneficio completo de la salvación, Dios les requerirá que se consagren personalmente a Él, pero gracias al compromiso de sus padres, el camino ha sido allanado para ellos y les será mucho más fácil recorrerlo. Aquí estamos hablando de matrimonios donde solamente uno de los dos sirve al Señor. Dice la palabra que la mujer incrédula es la que santifica al marido, y el marido incrédulo es santificado por la mujer. Es decir, que si su esposo no cree en Cristo Jesús, es la mujer la que con su ejemplo lo santifica, y él llegará un día a entregar el corazón a Cristo también. Pero los hijos están también formando parte de ese compromiso de la santificación del hogar. Cuando la mamá es la única que cree en la casa, ella no solo santifica al esposo, sino también a los hijos. Y cuando es el papá el único que cree en la casa, él es el que está santificando a los hijos. Lógicamente, como dice aquí, ellos van a tener un encuentro con el Señor y ahí recibirán la plena santificación. Ore por favor, Marta. Señor Dios, declaro que mis hijos son santos delante de ti, dedicados a ti y consagrados a tus propósitos. Sé que honrarás mi compromiso contigo, separándolos a Mauro y Andrés del mundo y atrayéndolos a ti. Te pido convencida de que lo harás, que guardas a Mauro y Andrés de la contaminación y corrupción que campean en el mundo actualmente. Por el contrario, declaro que por gracia mis hijos, Mauro y Andrés, mostrarán pasión por las cosas santas y se complacerán en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilla, ¿verdad? Qué belleza poder orar así todos los días. Promesa número 20, la última promesa para esta noche. Pregoneros de la palabra de Dios. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías 59:21. Las revelaciones de Dios trascienden las generaciones. Dios imparte ciertos mensajes a través de hombres y mujeres de fe. Y para que estos mensajes alcancen su máxima efectividad, muchas veces son transferidos mediante su descendencia. Hombres de Dios sacudieron al mundo en su época con la revelación del verdadero evangelio, pero el mensaje no se originó con ellos. Parte de sus conocimientos, así como su pasión por Dios en padres amorosos que sembraron la semilla de la verdad en los corazones de estos hermanos. ¿No sería maravilloso que su hijo terminara siendo tan fructífero como esos gigantes de la fe? Si ocurrió en esos hogares, también puede ocurrir en su hogar. Aquí lo que está diciendo el Señor es que hay un pacto de Dios con la familia, y es que mientras el Espíritu de Dios esté en ellos, también lo estará en la boca de los hijos. ¿Para qué? Para que hablen, para que cuenten las maravillas de Dios, para que ellos también sean misioneros, para que ellos también puedan entregar mensajes de fe, porque el mundo está necesitado de oír una palabra de esperanza, una palabra de fe. ¿Y quién más sino nuestros hijos para ser llenos del Espíritu Santo y que sean portadores de ese mensaje de fe y esperanza para el mundo? El mensaje que transmitieron los primeros misioneros
fue originado por Dios y precisamente fue pasando de generación en generación. Allá en el siglo X, el siglo de la oscuridad mayor, que hubo un remanente pequeño, un hilito pequeñito, delgadito, de cristianos puros que conservaron la pureza del evangelio, ahora han dado fruto y se han mantenido, y luego entonces más adelante se conoce lo que es el gran avivamiento de los años 60, primero de 1903 con la calle Azusa, y luego más adelante en los años 50, 60 hasta el 90, como cuando hubo un avivamiento en Colombia o en Latinoamérica, donde millones de personas se convirtieron. Yo estoy leyendo un libro que se llama La historia de la Iglesia Cristiana Evangélica en Colombia, y usted se sorprendería de lo que he encontrado allí. Imagínese usted esto, por favor. Cuando en 1819 los colombianos ganan la guerra contra los españoles, ¿qué cree usted que pasó? Pues sacaron a los españoles corriendo, a los curas, a los sacerdotes, a los conventos, a las monjas, a los obispos. Tuvieron que huir porque hubo una aversión o hubo una rabia, digámoslo así, en contra de todo lo que era de España, por tanta muerte que causaron y tanto oro que se robaron. Entonces, cuando el gobierno comenzó con Simón Bolívar y con Santander, que se llamó la Patria Boba, ellos no sabían qué hacer, porque no sabían cómo gobernar. Ellos se habían encontrado, y cuando hablo de ellos, hablo de los primeros padres de la patria. Ellos habían encontrado ayuda de Inglaterra, e incluso Inglaterra mandó un pequeño ejército al mando del general Thomas Rooke para que combatieran contra los españoles y lograran la libertad. Ese pequeño remanente de combatientes ingleses se quedaron aquí en Colombia, en la Gran Colombia, que era Venezuela, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela y Colombia. Entonces allí ellos le hicieron una propuesta al gobierno, y era que permitieran que la religión católica romana huyera de Colombia, de la Gran Colombia, y ellos fundamentaran la fe cristiana evangélica durante todas estas naciones. Y se logró un acuerdo con el gobierno, y se trajeron miles de Biblias, y se abrieron seminarios bíblicos, casas de estudio, templos por toda parte. Nadie quería congregarse en la iglesia católica porque habían quedado rabiosos de los españoles, y ahora buscaban la fe en la iglesia cristiana evangélica. Es más, se atrevieron todavía a lanzar un proyecto, y era que dejaran de hablar español para que hablaran inglés, y se abrieron grandes colegios y escuelas para que se aprendiera inglés. Lo que pasó más adelante es que no perseveraron. Los que habían aprobado estas leyes, habían construido los salones y habían comenzado esta obra, abandonaron y se fueron. Y los españoles que quedaron, pues volvieron a levantar sus capillas de la fe católica, y otra vez se volvió a hablar el español. Entonces, a mí me sorprende mucho de saber que nosotros los colombianos habíamos podido ser hombres y mujeres de la fe evangélica desde el nacimiento de Colombia, y también hubiéramos cambiado el idioma por inglés. Entonces, esto es lo que nos habla la historia de las primeras conquistas del evangelio en Colombia. Bueno, quiero darle gracias a usted por su fidelidad y su amor por la obra. Ya son las 8:26 de la noche. Está siendo grabada esta clase para el que me la pida, con mucho gusto, o la persona que me pida estas diapositivas, con muchísimo gusto se la haré llegar. Padre amado que estás en los cielos, quiero darte inmensas gracias por estas personas que han llegado esta noche a la clase. Permite, Señor, que lo que hemos leído en esta noche, especialmente lo que hemos orado en favor de nuestros hijos, se haga una gran realidad. Muchas gracias, Señor,